Buenos días desde el Museo de la Huerta. Aquí estamos rodeados de esta exposición temporal que tenemos ahora mismo sobre arte y tradición oral. Una exposición que además hoy traemos esta presentación del libro que ha sido la base a toda esta exposición y estas ilustraciones y cuentos tradicionales. Tenemos la suerte de que nos acompañen en esta presentación del libro de La Encantada de Tébar Anselmo Sánchez, que es el editor científico, y también Antonio Vidal Máiquez, que es el ilustrador de todos estos cuentos. Nos falta una persona que no ha podido venir, el escritor Pablo Díaz, que bueno, esperamos que nos esté viendo y que le guste la presentación de su libro. Una persona que ahora nos explicará mejor Anselmo cómo es, pero yo me quedo con lo que me ha dicho, que nació con hambre de leer, así que un jornalero con hambre de leer y con una biblioteca de más de 5.000 libros, así que uno se puede hacer la idea de esa persona excepcional que es Pablo. Y bueno, Anselmo Sánchez, el editor científico, como hablábamos, pues es un gran investigador, licenciado en Historia Antigua y Arqueología, y que junto a Gregorio Raval pues ha hecho una investigación, pues más de 25 años dedicado a investigar a esas tradiciones, ese cuento folclórico, y de hecho ya tienen publicadas muchas antologías de diferentes lugares de la región de Murcia. También Antonio Vidal Máiquez, que bueno, es pintor y grabador, no sé si es al 50% o se mezclan, ¿no? También gran investigador del grabado y bueno, tiene esa mezcla que dice, porque es su obra pictórica, tal vez es una obra más expresionista y abstracta, pero luego es muy realista en el grabado, como se puede ver en esta exposición. Y bueno, tiene pues millones de cursos, talleres a lo largo de toda la geografía española y ha expuesto pues más de 50 exposiciones, tanto en España como fuera de España, en Italia y en otros lugares. Y además estos cuentos que él ha hecho ilustrados ya va por el cuarto. Sí. Así que tenemos la suerte de contar con ellos y a mí me gustaría preguntarle a Anselmo esto del cuento tradicional, folclórico, ¿en qué consiste? Y también si está muy arraigado en la región de Murcia. Pues el cuento folclórico tradicional es un producto cultural que se caracteriza porque es anónimo, por eso es popular, y es tradicional porque va pasando de boca a oreja, pues desde épocas muy remotas, ¿no? Nosotros hemos documentado antepasados de los relatos que hoy se narran en la región, pues que hay que localizar en el siglo XVI, en la Edad Media, o incluso tenemos referencias para algunos de época romana, ¿no? El volumen que presentamos es el segundo de los que ha editado, desde los que ha publicado hasta el momento Pablo. El primero se llamaba El caracol sin prisa. La Encantada de Tébar, pues es una colección de más de 200 relatos tradicionales, muchos de los cuales son inéditos, y en conjunto la obra de Pablo ya alcanza los más de 300 relatos que vienen a añadirse a los que nosotros hemos documentado en nuestros trabajos de campo. Y sobre Pablo Díaz, el escritor, Anselmo, que lo conoce muy bien, ¿qué nos puede contar sobre él? Pues Pablo es un personaje extraordinario al que nosotros conocimos cuando estábamos haciendo el trabajo de campo en Lorca. Acudió a una de nuestras entrevistas con esa curiosidad extraordinaria que él tiene y se nos reveló como un narrador excelente. Es, como tú has dicho, un personaje que se ha formado intelectualmente de manera autodidacta, ha sido siempre jornalero, pero ese hambre de leer que pasaba durante su infancia lo ha saciado notablemente, coleccionando una biblioteca espléndida que, como tú dices, pues probablemente tiene más de 5.000 títulos y que son títulos no escogidos al azar, como los que reuniría un coleccionista,
sino un material que él expresamente, que ha querido que sea el que ha reunido. Pablo tiene una cultura extraordinaria y una sensibilidad exquisita y una memoria también muy notable. Él dice que de pequeño prestó oreja a los ancianos, a los mayores, porque le interesaba las cosas que él contaba y gracias a que prestó esa atención, pues ha salvado un patrimonio extraordinario de memoria para la cultura tradicional de nuestra región. Porque me preguntabas antes cuál es el estado actual de la tradición oral en Murcia. Pues no diferente a lo que ocurre en el resto del mundo, en el resto del país. La cultura tradicional está asociada a unas formas de vida. Cuando esas formas de vida desaparecen, la cultura tradicional también deja de tener sentido. Nosotros lo que procuramos con nuestro trabajo de investigación es evitar que desaparezca como si no hubiera existido. Para nosotros, la cultura tradicional oral es como cualquier monumento material. No queremos que sea distinguible de lo que es el Teatro Romano o la Catedral de Murcia, solo que el soporte es mucho más efímero en la memoria y la memoria es evanescente. Nosotros lo que queremos es, con estos trabajos, conservar lo que ha existido hasta el momento. Afortunadamente hemos llegado lo suficientemente a tiempo para que reunamos mucho de ese patrimonio que existía y bueno, pues dejar constancia de su existencia, ¿no? Y de su riqueza. Pero se extingue a pasos agigantados. Pues es una suerte que personas como vosotros os dediquéis a que no llegue ese momento, a que no se extinga y pueda quedar reflejado. Y toda la gente más joven también sepa y disfrute pues, de toda esta tradición de cuentos. Y bueno, también me gustaría que Antonio Vidal, que es el ilustrador de estos cuentos, nos contara un poco cuál es la técnica que ha utilizado, también su inspiración para hacerla. Muy bien, pues este libro de La Encantada de Tébar lleva un total de 70 ilustraciones, son 200 cuentos, los 201 cuentos, y son 70 ilustraciones que se suman al libro del Caracol sin prisa, como ha dicho Anselmo antes, que es el primer libro que yo colaboré con ellos en las ilustraciones, que tenían 50 más. La técnica con la que está hecha las ilustraciones es con tinta china, con un estilógrafo, una herramienta parecida a la pluma, y bueno, lo que he querido representar en estas ilustraciones es la esencia y los arquetipos que reflejan los cuentos, los 200 cuentos. Así aparecen pues, personajes, aparece el paisaje donde se desenvuelve, el hábitat donde se desenvuelven esos personajes, igual como también objetos concretos y muy precisos que usaban estas personas, ¿no? Muchos de ellos están aquí en este Museo de la Huerta, como vasijas, piezas, o sea, herramientas musicales, herramientas de cocina, de un montón de utensilios, ¿no? Pero es esa esencia lo que yo he intentado reflejar con las ilustraciones, por eso el dibujo tan sencillo, o sea, o simple, como queramos llamarle, ¿no? De líneas y de limpieza en él, porque me daba un poco de miedo también intervenir demasiado en los cuentos y desvirtuarlos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, según me dice Anselmo y el autor, Pablo, están conformes con lo que he hecho y a mí eso ya me vale. Bueno, animamos para que puedan ver de verdad en esta exposición estos grabados tuyos de Antonio Vidal, que vengan, los disfruten y este catálogo que también tenemos en la exposición es como un pequeño resumen. Pero les animo a que vayan a la librería, a que adquieran este libro de La Encantada de Tébar, porque, como decía Anselmo, no podemos perder estas tradiciones, estos cuentos folclóricos con estas ilustraciones. También es un libro muy completo y, bueno, en estas fechas navideñas, que qué mejor que tener este libro de tradición huertana, como son estos cuentos. Y para terminar, pues qué mejor que acabar
viendo estas imágenes de estas preciosas ilustraciones. Y Anselmo, pues si nos podría escoger alguno de esos cuentos y leérnoslo. Uno de los méritos de este libro es precisamente el lenguaje. Pablo podía haber escrito en el castellano de Valladolid, pero ha escogido hacerlo en la lengua dialectal que hablaban en la Sierra de la Almenara, con unos particularismos en el léxico y en las construcciones que son muy notables. La musicalidad de sus textos es deliciosa, yo creo que es uno de los grandes méritos de la obra. Y, por ejemplo, solo a título ilustrativo, uno de estos relatos cortos, que es muy popular, se titula 2 cosechas al año y dice así: en un pueblo tenían que sacar un alcalde y había 2 que querían ser, y la gente decía que al que les ofreciera más cosas, que a ese lo sacaban. Ansina, que si uno ofrecía una cosa, el otro más, y aquello era ya la rematación. Un domingo va uno de los 2 y ajunta a toda la gente en una era para ir haciéndose la cama y que lo sacaran a él. Se sube encima de Rulo y les dice: vamos a ver, vosotros, ¿qué queréis? Y salta uno de los más espabilados: nosotros principalmente queremos que haya 2 cosechas al año. Pues en la mano lo tenéis, pero con un requisito. ¿Un requisito a cuál? Que los años tengan 24 meses. Y salta aquel Lumbreras: luego nosotros nos da lo mismo, pero que tengan 2 cosechas. En fin, es un libro que merece la pena leer, es un libro que merece la pena disfrutar, es un monumento de patrimonio oral, de patrimonio filológico también, creo que con valores antropológicos muy importantes y además adornado con las ilustraciones de Antonio, pues la verdad es que es un producto que tiene mucho interés, creo, y que no va a defraudar. Pues muchas gracias, Anselmo, Antonio, muchas gracias a Pablo también en la distancia. Y nada, animar a que nos visiten, a que vengan a nuestro Museo de la Huerta, que ahora mismo tenemos esta exposición temporal de arte y tradición oral, y por supuesto también en que disfruten este libro de La Encantada de Tebar. Les esperamos a todos aquí.